Pues sean bienvenidos a nuestro tema 3. Lo que no se mide no se puede mejorar. Generación de indicadores ecofinancieros. En este tema vamos a revisar los indicadores de coeficiencia que existen y con ellos vamos a usarlos para crear los indicadores ecofinancieros. Este tiene un enfoque de medición o evaluación del impacto ambiental desde un punto de vista cuantitativo y vamos a usar indicadores generales para poder crear nuestros indicadores ecofinancieros. Bien, una gran parte de esta problemática ambiental se debe a lo que los economistas llaman las fallas del mercado libre, que no toma en cuenta los valores no comerciales, particularmente, como veíamos en los enfoques de desarrollo sustentable, pues la economía ambiental justamente su trabajo lo enfoca a contabilizar o valorar estos valores no comerciales. Si bien no es la panacea, sí sirve sobre todo para, por ejemplo, hacer mediciones y sirve también para poder hacer una comparación de si aquellas empresas, actividades o proyectos nos están generando más beneficios que costos. Tradicionalmente en la economía se consideraba algunos tipos de impactos, sobre todo impactos ambientales como externalidades, algo que no se podía evitar o no se podía solucionar, que al trabajar con una actividad económica se iban a generar, pero no había forma de internalizarlos, o más bien no se quería internalizarlos. Por lo tanto, entonces los análisis costo-beneficio pues no contemplaban esos impactos ambientales. Trataban de socializar el costo, ¿no? Pues que otros lo resuelvan, el gobierno, las comunidades, mientras que las empresas, pues ellas sí disfrutaban de los beneficios. Entonces, justo la idea de la economía ambiental, pues, es cuantificarlo para que las empresas reconozcan como parte de sus costos esos impactos ambientales negativos que pueden tener. Y bien, particularmente esta cuestión de generar indicadores se basa en un enfoque de sistemas. Hay un autor que se llama Sharma que justamente plantea estos pasos del enfoque de sistemas para la medición. Y nos dice, bueno, el primer paso será la medición, segundo paso el reporte, tercer paso la verificación, ¿no? De ese reporte y de esa medición, y cuarto paso, pues aplicar esa información para la mejora continua. Existen dos enfoques en la implementación de un sistema MRB, medición, reporte, verificación. Hay uno que es bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba, y otro que es top-down, desde arriba hacia abajo. Estas metodologías en particular se usan mucho para acciones de mitigación de impactos ambientales. Se usa particularmente este enfoque bottom-up, de abajo hacia arriba, a partir de iniciativas de los gobiernos locales, ¿no? O medidas independientes, que no necesariamente forman parte de las metas por sector o a nivel nacional para la reducción de gases de efecto invernadero, de impactos ambientales. Sin embargo, pues tienen validez de usarlo, es decir, si en lo individual organizaciones de la sociedad civil o empresas quieren medir su información, pues pueden hacerlo libremente. Por lo tanto, entonces, pues justamente se ha usado para calcular cambios en los impactos que puede tener un proyecto o que puede tener una empresa. Y basados en este enfoque, pues es que nosotros vamos a generar nuestros indicadores. Bien, existen ya los indicadores de ecoeficiencia, han sido desarrolladas por la OCDE, por Semarnat en el caso de nuestro país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y particularmente estos son los que usa la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, que está adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país, al momento de aplicar las auditorías ambientales. Estos indicadores de coeficiencia los considera como los mínimos a levantar el reporte cuando se realiza una auditoría ambiental. Y trabaja sobre tres temas: agua, energía y residuos. Agua, miden el consumo de agua que se hace por unidad de producción. Si la unidad de producción es, por ejemplo, un lote de 20 chamarras o un pastel,
o, eh, o un botellón de agua, ¿no? Pues entonces eso será lo que usarán como unidad de producción. Eh, Miden también la descarga de agua por unidad de producción, ¿no? Es decir, por un lado lo que consumen para producir y por otro lado, pues las aguas negras, grises, blancas que se descargan una vez que ya se hizo el proceso de producción y transformación. Miden también la energía, el consumo de ella por unidad de producción. Lo mismo, ¿no? Si se mide por par de zapatos o se mide por lote de 50 cobijas, pues entonces se va a medir consumo de energía por unidad de producción. Además, también se mide el consumo de combustible, sea gasolina, diésel, gas, se mide también por unidad de producción. Y se mide también la generación de residuos. Particularmente aquí se separa si es que se generan residuos peligrosos, si solamente son residuos sólidos urbanos, es decir, los residuos comunes que se puede llevar el camión de basura normal, o si se generan residuos de manejo especial. Tanto los residuos de manejo especial como los residuos peligrosos pues pueden requerir una recolección específica, es decir, una empresa que se dedique a manejarlos, a recolectarlos y disponerlos en su lugar final. Y entonces normalmente por eso se hace un pago, ¿no? Se tiene que pagar porque además tienen que certificar que efectivamente ya se llevaron los residuos peligrosos y los confinaron como se debe, donde se debe. Entonces, estos indicadores ya existen. Ellos en particular pues se miden justo por unidad de producción. Y con estos nosotros vamos a generar nuestros indicadores financieros. Existen también indicadores financieros de uso común, que comúnmente se les conoce como ratios financieros o razones financieras. Y tenemos diferentes que atienden o que miden el comportamiento de una empresa en diferentes aspectos de su actuación financiera. Por ejemplo, miden la liquidez, que es la cantidad de dinero en efectivo o capacidad de dinero en efectivo que tienen, la estabilidad y endeudamiento. Ahí, por ejemplo, generan algo que se llama un índice de solvencia para saber qué tan solvente es una empresa. Miden algo muy importante para las empresas con fines de lucro, la rentabilidad, y tienen ratios financieros como el margen neto, como el rendimiento sobre la inversión, el rendimiento sobre el capital, que les ayudan a medir en porcentajes, pues cuál es esa rentabilidad que les está dando el tener su empresa. ¿Cuánto de ganancia? ¿Qué porcentaje de ganancia o de utilidades? Miren también, por ejemplo, los niveles de endeudamiento, ¿no? Existen también indicadores específicos como el índice de apalancamiento o el endeudamiento para saber qué tan endeudados están, si es a largo plazo, si es a corto plazo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan. Este sería nuestro indicador de solvencia. Para calcularlo se toman los datos de los estados financieros de las empresas y se combinan, ¿no? Se relacionan. Aquí, por ejemplo, están relacionando para medir la solvencia el activo total que tiene una empresa con el pasivo total. Estas dos cuentas se pueden encontrar en el estado de situación financiera y la tarea consiste solamente en dividirlos. Tengo a lo mejor 100 de activo total entre 50 de pasivo total, eso me daría un resultado de 0,50. Lo puedo leer así, como 0,50, lo puedo leer como porcentaje. Si lo leo como pesos y centavos, yo diría, por cada peso de pasivo total, pues tengo 2 de activo total. Ujú. Por cada peso de pasivo total, yo puedo modificar, mejorar a lo mejor la cantidad de activo que tengo. Si mi objetivo es disminuir mi endeudamiento y mejorar mi solvencia, pues yo espero que al siguiente periodo, en lugar de ser por cada peso de pasivo total tengo 2 de activo, pues por cada peso de pasivo total tengo 2,5 de activo. Ujú. O puedo decir que mi solvencia es del 200% con respecto a mis pasivos. Entonces, estos son indicadores que se usan de forma común para medir el desempeño financiero de las empresas. Y justo vamos a aplicar, ¿no?, la misma técnica de relacionar cuentas para poder generar nuestros indicadores ecofinancieros. Tenemos entonces que podemos usar estos mismos factores que se usan en las auditorías ambientales: agua, energía eléctrica, uso de combustibles,
y residuos, que serán los cuatro que particularmente usaremos nosotros para medir ese impacto ambiental de las empresas. Los podemos obtener en sus unidades tradicionales, por ejemplo, el agua en metros cúbicos, la energía eléctrica en watts, los combustibles en litros o los residuos en kilogramos. Y esos a su vez los vamos a relacionar con cuentas de los estados financieros de las empresas. Particularmente, los datos que más nos interesaría usar pueden ser más, por supuesto, pero sería ventas y utilidades. Ventas, ¿por qué? Porque en la medida en que una empresa aumenta sus ventas, pues quiere decir que está ocupando una mejor cuota de mercado, que está en crecimiento, que están teniendo mejor aceptación sus productos. Y en la medida en que se usan las utilidades, pues podemos saber cuánto nos está rindiendo, ¿no? Como estas razones de rentabilidad que mencionábamos. Por tanto que nos generamos de utilidades, pues cuánto estamos o tenemos que usar de estos otros factores. Ujú. También, por supuesto, pueden venir en las unidades clásicas. Lo más adecuado para generar los indicadores ecofinancieros sería convertirlos o que nos den la información en pesos y centavos. Entonces, si ustedes son estudiantes que están analizando la empresa, pues van a preguntarle a la empresa cuánto gasta aproximadamente de agua, energía eléctrica, combustibles, residuos. Si les puede dar el recibo, sería excelente porque ahí tenemos el dato fehaciente. Si no, a lo mejor por cuestiones de privacidad de información no la quieren proveer, pero sí nos pueden dar la información y nosotros podemos anotarla. Si usted es administrador o gestor de la empresa, pues usted tiene acceso a esta información y usted puede decidir si la elabora en términos de unidades clásicas del factor que va a analizar o lo convierte directamente con la información que usted tiene, pues a pesos y centavos, ¿no? Y en esto justo, pues nos hace observar que vamos a necesitar hacer cierta homologación de la información para tenerlo en pesos y centavos y una periodicidad. Igual, eso lo veremos en el siguiente tema. Por lo pronto aquí, pues ya sabemos nosotros que necesitamos información de agua, energía eléctrica, combustibles, que puede ser gasolina, gas, diésel, ¿no? O el combustible que se use comúnmente en su empresa y de generación de residuos. De residuos, si ustedes tienen residuos de impacto, residuos peligrosos o residuos de manejo especial, pues seguramente le pagan a alguna empresa para recogerlos. Entonces, ese dato de esa factura de lo que nos cobra es lo que usaremos aquí como cantidad de residuos. A lo mejor si solamente se le paga a un camión porque se lleven nuestros residuos sólidos, pues aquí también. Habrá empresas que no gastan nada, pasa el camión de la basura, tiran su basura, que son residuos sólidos urbanos, sin ningún problema, se los recibe el camión de la basura y bueno, pues aquí no podremos generarlo un impacto en cuanto a pesos y centavos, pero sí lo podemos generar en cuanto a cantidad de residuos generados, ¿no? Si es una microempresa o empresa de bajo impacto, pues medirá sus residuos en kilogramos. Si no, pues a lo mejor incluso los medirá en toneladas. Ujú. Y bueno, esta es la forma como vamos a generar agua entre ventas. Por cada peso de ventas gastamos tanto en agua. Por cada peso de ventas gastamos tanto en energía eléctrica. Por cada peso de ventas gastamos tanto en combustibles. Por cada peso de ventas pagamos tanto porque dispongan nuestros residuos en algún lugar. Si lo hacemos con las utilidades, pues tendremos por cada peso de utilidades, nosotros estamos gastando tanto de agua en pesos y centavos. Por cada peso de utilidades, nosotros gastamos tanto en energía eléctrica. Por cada peso de utilidades, nosotros gastamos tanto de combustibles. Por cada peso de utilidades, nosotros gastamos X cantidad por el confinamiento de nuestros residuos. Si lo leemos de esta forma, pues entonces sería, por cada peso de utilidad que generamos, nosotros usamos tantos metros cúbicos de agua. Por cada peso de utilidad que generamos, nosotros estamos usando tantos watts o megawatts de energía eléctrica. Por cada peso de utilidades, nosotros estamos utilizando tantos litros de combustible. Por cada peso de utilidades, nosotros estamos generando tantos kilogramos o toneladas de residuos. Este nos va a ayudar a saber en pesos y centavos cuál es el impacto que tiene, pues justamente en las finanzas de la empresa.
Esto, como lo tenemos así en unidades típicas del factor, nos va a hablar de cuánto es lo que estamos usando y cuáles son los aspectos en los que podemos mejorar, disminuir el uso de agua, de energía eléctrica, de combustibles, disminuir la cantidad de residuos que se generan. Obviamente, si nosotros logramos hacer más eficiente, por eso son indicadores de coeficiencia, pues también eso va a impactar en menores costos, en ahorros que permitan hacer crecer las utilidades y con menor cantidad de esos factores nosotros podamos generar más ventas. Ujú. Y de igual forma, de este lado, nosotros diríamos, por cada peso de ventas, yo uso tantos metros cúbicos de agua, por cada peso de ventas uso tantos watts o megawatts de energía eléctrica, por cada peso de ventas yo uso tantos litros de combustible y por cada peso de ventas yo uso tantos residuos. Aquí, por ejemplo, diríamos, bueno, uso tanto de combustibles. ¿Tengo alguna otra alternativa para disminuir ese uso de combustibles? Pues a lo mejor transportar más mercancía en el mismo transporte, ¿no? Tratar de que se vaya lleno. O a lo mejor buscar un sistema de envío de paquetería de bajo impacto ambiental, ¿no? En bicicleta o con camiones o transportes eléctricos y con eso puedo disminuir yo el impacto que tengo en el uso de combustibles. Justo en la medida en que se mide, pues como decíamos acá en el enfoque de sistemas, pues nosotros podemos mejorar los usos que se hacen de estos factores y con eso impactar tanto positivamente en el medio ambiente, reduciendo, eficientando el uso de estos factores, como en las finanzas de una empresa micro o pequeña. Bien, ¿cuál es el objetivo aquí? Bueno, pues todas las empresas, incluyendo las empresas pequeñas, pueden llevar a cabo mejoras en sus procesos que beneficien el medio ambiente. Esta evaluación ecofinanciera de los impactos ambientales es necesaria para avanzar en la protección del medio ambiente. Y además es indispensable medir, reportar y verificar las acciones que se llevan a cabo. Esto con el fin de que logremos tener líneas base. Líneas base se refiere a que vamos a poder comparar cuánto gastaba yo de agua hace 3 años, cuánto gasto ahora, cuánto gasta una empresa similar a mi tamaño de combustible, cuánto gasto yo. En la medida en que nosotros comparamos justamente esos usos de los factores que tienen un impacto ambiental, nosotros podemos mejorar y eficientar nuestros procesos y por lo tanto entonces, pues generar impactos positivos no solamente en las finanzas de la empresa, sino además, por supuesto, en el medio ambiente. Y bueno, hasta aquí quedaría este tema.